Bueno, en este vídeo vamos a ver lo que es la unión metal-semiconductor. En este caso tendremos un metal, lo conectamos a un tipo de semiconductor, vamos a suponer que es semiconductor tipo P, tipo N, al cual pues le pondremos una tensión V. Queremos conocer cómo va a comportarse este dispositivo con esa unión. No tenemos dos semiconductores distintos, solamente tenemos semiconductor tipo N y ver cómo vamos a tener esa unión, qué diagrama de bandas tendremos. Para ello, primero el diagrama de bandas para lo que es el metal, mucho más sencillo que lo que es el semiconductor, puesto que solamente tenemos una energía de Fermi por debajo del cual pues, tendrse localizados los electrones de conducción. Luego, por encima de la energía de Fermi no tengo electrones. Todo esto son electrones de conducción. Hay una gran densidad de electrones hábiles en el metal para hacer esa conducción. Y luego tenemos por encima de esa energía de Fermi una energía de vacío, E sub 0, por el cual tendremos pues Q phi m, que será lo que es la función de trabajo del semiconductor. Función trabajo, que es, bueno, me indica esa energía que yo necesito para proporcionar ese electrón para que salga del metal. Esa diferencia entre E0, la función trabajo, se define como la diferencia entre E0 menos la energía de Fermi, con el factor Q de conversión entre tensión y energía. Ok, luego por otro lado tenemos el metal. Al lado del metal tenemos el semiconductor. Un semiconductor que está compuesto por un diagrama de bandas, ¿no? Aparte del L0 y del F, pues tiene la banda de conducción y la banda de valencia. Entonces, dependiendo de lo que es la relación entre esta phi m y lo que sería la phi del semiconductor, es decir, cuán lejos está la energía de Fermi del semiconductor del SUC, de la energía libre, pues dependiendo de si uno es mayor que otro o no, pues tendremos unas características de corriente y unas características de corriente voltaje distinta, ¿no? Es decir, aquí dependerá del tipo de material, del tipo de semiconductor, que pase esto o no. Para un determinado material, ya sea semiconductor y el tipo de material, sea oro, sea aluminio, sea cobre o lo que sea, pues tendrá una relación de, de potenciales de trabajo u otra. Aquí nos vamos ahora a centrar, en este vídeo nos vamos a centrar en aquellas uniones entre metales y semiconductores que cumplan esa situación. Que siempre que tengamos entonces ese metal con ese semiconductor tendremos esa condición. Entonces, en ese caso, y suponiendo primero que no hay polarización, por lo tanto la corriente va a ser cero. Si mi corriente es cero, recordamos que la corriente era proporcional a la variación espacial de la energía de Fermi. Pues como la corriente es cero, esa pendiente va a ser cero. Por tanto, aquí tendremos E sub F del semiconductor. Si me voy fuera de la unión, pues voy a tener una estructura de bandas
en donde yo voy a tener E sub C, E sub V y E sub 0. Hemos dicho que esta longitud es mayor que phi s, por tanto, vamos a poner 0, que no esta escala, es decir, porque normalmente esta diferencia es mucho mayor que esta. En un semiconductor esta diferencia, que la energía de Van Gogh, esto es Q eje, Q no, esto es eje. La energía de Van Gogh puede ser del orden de un electronvoltio. Mientras que esta phi, esta función de abajo, pues puede ser del orden de 4 o 5 electronvoltios, ¿no? Por tanto, simplemente a efectos del diagrama, pues tener en cuenta eso, que esto no está a escala. Bueno, por lo tanto, esto es la situación del semiconductor lejos de lo que es la unión metal-semiconductor. Cuando juntemos, cuando nos acerquemos a esta unión, lo que tendremos es que 0 va a ser una función continua. Este gap pues va a ser el mismo. Y aquí se acabará. Se acaba. Aquí ya no hay EC, simplemente el EC tiene sentido a partir de ese valor. Y lo que tendremos es la situación siguiente. Primero, un salto de energías que es igual a phi m menos phi s. Un factor Q de conversión. Esto sería la tensión de built-in de esa unión metal-semiconductor. Sería una especie de VBI. Por otro lado, si yo quiero hacer pasar la corriente en este sentido, es decir, que los electrones se muevan hacia la derecha, los electrones conductivos del metal que están aquí se van a encontrar con un salto de potencial que no podrán pasar. Por tanto, la corriente en un sentido, en este caso del N al metal, no va a poder fluir igual que pasaba con la unión P. Deja pasar la corriente en un sentido, pero no dejaremos pasar la corriente de N al metal. Debido a que los electrones que están aquí necesitarían esta energía extra que no tienen. Por tanto, aunque pongamos una diferencia de tensión negativa en este caso, para que la corriente fluyera de N al metal, del semiconductor al metal, pues no pasará por esta escala. Por otra parte, si yo pongo una tensión positiva, entonces lo que tendremos es una suavización de estas bandas y por lo tanto los electrones que tengo aquí sí que podrán saltar hacia la izquierda. Por lo tanto, se me creará lo que es una corriente del metal. Por otro lado, tenemos aquí estaría la energía intrínseca del semiconductor. Por otro lado, tenemos que aquí el material, si bien lejos de la unión es tipo N, tenemos muchos electrones libres hábiles en mi material. Cuando me acerque a la unión, voy a tener una situación de vaciamiento. Fijaos que esta energía de Fermi se ha alejado de sub C. Por lo tanto, si yo dibujo mi que es
Tendremos una densidad de cargas, y esto es la densidad de carga. Tendremos una serie de impurezas no compensadas, que son los donadores que tenemos implantados en el semiconductor N, por tanto aquí tenemos QND hasta una longitud, vamos a decir, omega, y luego tendremos para contrarrestar que se crea una corriente imagen igual a delta de x o menos delta de x por qn de omega, ¿no? Es decir, esto no se ve. Tenemos pues menos qn de omega por delta de x, que sería la delta de Dirac. Esto sería pues por esa situación de neutralidad de carga. Vale. Por tanto, podemos hacer un análisis de cuál sería el campo eléctrico. El campo eléctrico, que recordamos, será igual a la integral entre infinito la posición x de ρ dividido por el epsilon del material. Entonces tendremos una cosa tal como esta. En este caso, un campo eléctrico que llega a un mínimo justo en la unión y luego se va degradando a medida que entra dentro del semiconductor hasta que pasa a ser cero. Mi potencial que yo tengo, de la siguiente pinta, potencial es igual a menos la integral del campo eléctrico diferencial de x. Por lo tanto, en este caso, estaremos subiendo, ¿no? A partir de aquí. A partir de aquí subiremos, ¿no? Un total igual a phi m menos phi s, como habíamos comentado antes. Podemos calcular este campo eléctrico, el campo eléctrico máximo, será igual a QND por omega entre epsilon del silicio o del semiconductor, ¿no? Esto sería, ¿no? Este sería el campo eléctrico máximo y luego integrado esta tensión de Biltin, vamos a decirle VBI que depende del tipo ¿no? de esa relación entre phi m y phi s, entre la función trabajo del metal y la función trabajo del semiconductor, pues será un medio de Emax, Q sub D dividido por epsilon por omega al cuadrado, porque es base por altura dividido por 2, ¿no? La integral de este triángulo es mi material. Y a partir de aquí, pues podemos sacar lo que es la omega. En total, y haciendo el campo, lo que es la capacidad como el epsilon dividido por la omega, esto me dará una capacidad igual a Qn de epsilon entre 2VBI. Esto sería un poco, ¿no? VBI menos V si tenemos una tensión externa, si consideramos una tensión externa. Esto sería mi capacidad por unidad de área.